sí, sí, Bueno, le dije, dele con este fe. es el tema de Elena Quinteros. Ah, Es, puedo leer una parte sí. y el jueves continuamos con el final. Les adelanto algo. El jueves van a continuar ellos dos, pues se tomaron licencia varias veces, los dos, y menos la última de Álvaro que estaba trabajando. No, la otra, La no, anterior, lo siento, esa fue no, licencia. No es computable. no. Me voy a tomar yo licencia una semanita. Qué frangollo. Sí, qué frangoyo. Te vas a divertir como loco. Esto lo escribí hace más de 30 años, Eh, pensando en una parte de un libro, y finalmente nunca lo salió algún detalle, sí, de acá, en algún programa, etcétera, etcétera. Y dice, mueble metálico. El invierno golpeaba la puerta. 2 semanas más tarde entraría esa estación en el hemisferio sur. En la mañana del 7 de junio de 1990, el secretario de la presidencia, Pablo García Pintos, sí. durante el gobierno de la calle Herrera, ¿no? Procedió a inspeccionar un mueble metálico de su oficina en el 7º piso del edificio Libertad. ¿Qué te parece? Allí estaban alojados los falsos expedientes de oficios judiciales seguidos sobre personas desaparecidas durante la dictadura. El Poder Ejecutivo, como consecuencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, 15.848, que perdonó a militares y policías que violaron los derechos humanos, debía poner en conocimiento las investigaciones llevadas a cabo por el Estado a los denunciantes de los casos ante el Poder Judicial. El presidente Sanguinetti dispuso entre los años 87, 88 y 89 que los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Educación y Cultura procedieran al acto administrativo como estipuló el artículo 4 de la norma aprobada por el Parlamento el 22 de diciembre de 1986. El juez de la causa debía remitir al Poder Ejecutivo testimonio de las denuncias y actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares y policiales y desaparecidas, así como menores secuestrados en situaciones similares. Dentro del plazo de 120 días se debía dar cuenta a los denunciantes del resultado de las investigaciones y poner en conocimiento la información recabada. Empero, la mayoría de las personas cuyos testimonios resultaban útiles o necesarios no concurrieron a declarar al ser convocados por los ministerios. Es decir, por ejemplo, Lucía Topolaki no accedió a declarar por el artículo 4 y varios miembros del MLN también. Actuantes en cada caso. Aseguró un oficio del segundo gobierno de Sanguinetti, el 7 de octubre del 98, firmado por el entonces ministro del Interior, Luis Antonio Hierro. La Suprema Corte de Justicia comunicó a Sanguinetti las actuaciones de los jueces de 26 causas de ciudadanos que figuran en la lista de desaparecidos. Las carátulas individuales, acá están todos los nombres, incluso aparece Simón Riquelo, ¿no? En esa época, después alguno más se sumó para llegar a 32, pero acá hasta aparece Simón Riquelo, que es el niño, hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti, desapareció en Argentina a los 20 días de su nacimiento y que fue localizado posteriormente en el año 2001. El 26 de diciembre del 97, la Legión Tenientes de Artigas del Ejército, la mayoría de sus integrantes habían estado en la primera línea de combate en la lucha contra la subversión, fijaron postura sobre el tema de los desaparecidos en un documento publicado por el semanario Crónicas Económicas, que publiqué ahí porque alguna vez trabajé allí. En relación al artículo 4 de la ley de caducidad, argumentó la Legión Teniente Artigas que es imposible obtener información institucional sobre el destino de los compatriotas que se denuncian como desaparecidos en acción. Sobre este aspecto no hay dos opiniones distintas. La coincidencia es unánime y trasciende las generaciones, jerarquías, armas, grupos, logias o roscas dentro de las Fuerzas Armadas. La logia puntualizó que las características propias del tipo de operaciones que se llevaron a cabo exigían un grado de compartimentación, así como de descentralización en la ejecución de las mismas. El documento aseguró que los desaparecidos están muertos o se fueron del país debido a situaciones no buscadas, fruto de las urgencias de las operaciones. Empero, la logia reconoció que esas urgencias y confusión provocó accidentes o excesos no planificados. Debe quedar muy claro que las Fuerzas Armadas de nuestro país, dice la Legión Teniente de Artigas en aquel momento, no elaboraron una política de exterminio de sus enemigos.
Lo que pasó y como pasó en cada caso es algo que solo está en la conciencia individual de los que fueron parte de cada situación. En la época no se llevaban registros de operaciones por razones de seguridad, acorde a órdenes impartidas por el mando de entonces. Por idénticas razones tampoco se llevaban registros de sepulturas e inhumaciones del enemigo. Revela este escrito, ¿no? Sigo con García Pintos, que hojeaba los documentos. De repente se sorprendió al observar un expediente diferente al resto. Era un original de una investigación que ordenó Sanguinetti el 4 de agosto de 1987 al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer el paradero de la maestra Elena Quintero. Esto que estamos leyendo prueba que no se fundó en el 2005 para encontrar a los desaparecidos. Más allá que esto fuera administrativo, pero las acciones se llevaban adelante. Y no olvidemos que recién habían entregado el poder, ¿no? Sí, estaban todavía fresquitos. Mientras comenzó a revisarlo, tomó el teléfono y llamó por interno a una funcionaria con vasta experiencia administrativa en la presidencia. Hágame el favor, fíjese si este expediente figura en el libro de entrada, le ordenó. No, secretario, no figura, respondió la mujer al poco rato. García Pintos comunicó el hecho al presidente Lacalle y consultó a la sección jurídica del Poder Ejecutivo para conocer cuál era el destino que debería darle al expediente. El 12 de junio de 1990, el subdirector de Asesoría Jurídica, César Álvarez Larraburu, sugirió que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se informara del contenido de la investigación al denunciante del caso ante el Poder Judicial, que era el entonces diputado del Frente Amplio, Nelson Lorenzo Rovira, al cual tuve la oportunidad de conocer y tratarlo durante sus 5 años de gestión en el Parlamento. Larraburu sostuvo que la situación planteada se encuadra dentro de las previsiones de la ley de caducidad y dejó claro que Sanguinetti había cumplido con las previsiones estipuladas con la normativa, es decir, la aplicación del artículo 4. Según Larraburu, la investigación y sus conclusiones habrían sido elevadas a la presidencia a mediados de noviembre del 89. Esta fecha no se ha podido confirmar, atento a que no existe en el expediente nota de cargo, anotación ni ningún otro elemento que permita precisarla con certeza. Reconoció el celo empleado para la averiguación de los hechos por la doctora Luján Flores de Saprissa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que llevó adelante una investigación administrativa a fondo, ¿no? Tuve oportunidad de leerla y la tengo. Advirtió que la demora es responsabilidad de la administración, por lo que ésta no puede privar al denunciante de un derecho legalmente consagrado invocando su propia culpa. A las 24 horas de recibir la respuesta, García Pintos remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores los sobrados a efectos de que se diera cuenta al denunciante. Lorenzo Rovira basó su gestión en la Cámara de Representantes en una constante prédica contra la violación de los derechos humanos. En 1985, patrocinado por el abogado Juan Luis Baumgartner, presentó denuncia penal sobre el caso Elena Quintero. También había presentado denuncia contra Bordaberry y los comandantes en jefe por el golpe de Estado, que la Suprema archivó. Sí. Después cambia la Suprema y cambia claro. el Por eso. espíritu. El Partido por la Victoria del Pueblo, donde militaba la madre de la maestra Quintero, reprochó a Lorenzo Rovira su actitud por presentar la denuncia. Le reprocharon. Y miren por qué. El PVP, uno de los grupos del Frente Amplio, consideraba en ese entonces que el asunto debía ser agitado políticamente por un tiempo y recién después había que presentarse ante los estrados judiciales. Voy a leer dos cosas más. No, pero y está no divino eso. Sí, A ver, bueno. pero esa frase, lo que está Sí. diciendo, no me interesa encontrar a nadie. Tengo que armar ruido, cosas para juntar votos, para enfrentarlo al gobierno y después vemos qué hacemos. Todo por plata. Sí. Paralelamente, el trámite administrativo, el presidente Lacalle convocó a la madre de la mujer desaparecida al edificio Libertad para comunicarle el hallazgo del expediente de más de 1000 folios. María Quintero era el edil en aquel momento, por Montevideo, en representación del PVP, podía ir acompañada. El sector designó al diputado, que era obvio, ¿no? Designó al diputado Hugo Core, pero la presidencia rechazó la elección. Este dijo, no te aguanto. Sí, seguro. Argumentando Argumentando que el asunto se podía politizar. Mariela Salaverry, militante del grupo y compañera de Cores, en aquel momento ocupó el lugar. La familia de Cores mantuvo un contacto fluido con el líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Dunate, en el exilio durante la dictadura, y no faltó la oportunidad
en que el caudillo Blanco y su esposa Susana Sierra visitaron a los cores que residían en el departamento número 16 de un ambiente al norte de París, en la zona norte de Port de Villiers, en Rue de la Rosée. Eran los 15 horas 25 minutos del 14 de junio del 90, cuando las mujeres transpusieron la puerta del vaivén del ingreso al edificio Libertad. Un funcionario de la presidencia vestido de traje azul y camisa blanca con corbata al tono los acompañó hasta el ascensor que los llevó al 7º piso. La expectativa por el encuentro se hacía sentir en la sede del Poder Ejecutivo. Todos los medios de comunicación hicieron un gran despliegue a la espera del resultado de la entrevista. Previo pasaje por una pequeña sala, se abrió la puerta del despacho presidencial. Señora, mucho gusto, un placer recibirla, le dijo Lacalle a Quinteros, según relató Salaverry. La madre de la maestra desaparecida estaba muy emocionada, no sabía qué le diría el primer mandatario, pero en el fondo tenía esperanza que le informara algo concreto sobre el paradero de su hija. Ahí Lacalle le hace mención al caso del vino envenenado y dice que me identifico mucho con usted, porque nosotros nos pasó algo parecido y bueno, y siempre lo tenemos presentes. Nosotros sufrimos mucho y es una carga que siempre llevamos, adujo Lacalle, que en la entrevista estuvo acompañado por García Pintos, que permaneció serio y parco durante todo el encuentro, según el testimonio de Salaverry. A los pocos minutos de iniciarse la reunión, el secretario de la presidencia trajo el expediente. Mire, señora, nosotros encontramos esto, dijo Lacalle. Comunicó a Quintero que debía presentarse en la Cancillería. El entonces ministro de Relaciones Exteriores facilitaría todos los trámites para que tomara contacto con los sobrados. Presidente, dígame una cosa, ¿usted piensa llegar con esto hasta el fondo?, inquirió Salaverry, que hasta a ese momento se había mantenido al margen de la conversación. Y Lacalle le respondió lacónicamente, sí, hasta el final. Aunque haya militares involucrados, sí, reiteró Lacalle. Al concluir la entrevista, que se extendió entre las 15:30 y las 16:10, el jefe de la presidencia, el querido colega ya fallecido Roberto Echeverry, hincha de Liverpool, trasladó a las mujeres, fanático de Liverpool, trasladó a las mujeres a una sala donde eran aguardados por los periodistas. Y ahí ella dijo, tengo esperanza de que se termine el tiempo de las mentiras que me rodean hace 14 años, creo que el presidente Lacalle no me va a defraudar. ¿Cómo llegó ese expediente a presidencia? Bueno, esto como que no tiene seguirlo, pero era el doctor Miguel Sassano, Semino, debo decir, era el secretario de la presidencia, dio una explicación allí sobre un tema administrativo, ¿no? Y leo dos cositas más. Dele que mire que son y 12. Ya. Sí, bueno, leo una más entonces. Bueno, una más. No sé. Ah, ¿quién dijo no sé? ¿Usted se imagina por qué lo llamo?, preguntó un funcionario de la Cancillería de Venezuela al embajador uruguayo acreditado ante esa nación. No sé, sencillamente no sé, respondió Julio César Lupinacci. El 28 de junio del 76, a la hora 20, Lupinacci fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores, Ramón Escobar Salom, por una indisposición. Este no lo recibió, sino que encomendó la tarea a un subalterno. Lupinacci se sorprendió. Era muy extraño que un jefe diplomático a esas horas se comunicara con un embajador, salvo que fuera algo importante. Tras el primer intercambio de palabras, el funcionario venezolano dijo, en la mañana de hoy a las 10 o 10:30, fuerzas policiales, dijo, que aparentemente no vestían uniforme, penetraron en el jardín de la Embajada de Venezuela y se apoderaron a viva fuerza de una mujer que intentaba asilarse. En esas circunstancias, un funcionario de la embajada quiso ayudarla y fue golpeado por esos elementos de la policía o de la seguridad uruguaya. Lupinacci, funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, ocupó puestos importantes durante el proceso militar, muy importantes. También en los gobiernos democráticos que condujeron el país a partir del 85. En aquella época las comunicaciones eran muy difíciles, pero miren esto, ¿no? En la embajada uruguaya no tenía telex y cuando era necesario, ese servicio usaba como uno prestado por un vecino. Fantástico. Casualmente ese día era el cumpleaños de la madre de Lupinacci. Había pedido una llamada a Montevideo para saludarla. Entonces usó la comunicación, pero cambió el número para hablar con el canciller Juan Carlos Blanco. Marchó la madre. Mirá lo que pasa, no tengo ninguna información. Me han dicho que se ha producido un incidente en la Embajada de Venezuela, que una mujer fue sacada por la fuerza, le dijo Lupinacci a Blanco. Luego pasó a relatarle la versión de los venezolanos. Estamos investigando. El ministerio no sabe nada de esto.
se ha pasado esa denuncia hecha por el embajador de Venezuela a los ministerios de Interior y Defensa. Estamos, dijo Blanco y se cortó la comunicación. Ah, pinchamos. Volvieron a conversar sobre la medianoche con el mismo resultado.